Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se publica un nuevo lote de archivos sobre el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Muchos de ellos hacen referencia a Donald Trump. Entre ellos destaca una carta del que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica Larry Nassar y registros de vuelos entre los que figura el presidente estadounidense. El Departamento de Justicia acusa que se trata de afirmaciones falsas y sensacionalistas. Al tiempo que las negociaciones en el terreno diplomático para lograr la paz en Ucrania se encuentran estancadas, continúan los ataques rusos. Un bombardeo masivo mató a al menos 3 personas por la noche y al menos 5 personas resultaron heridas este martes en un área residencial de Kiev. La Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley especial que le permitirá al Estado la continuidad de los ingresos y gastos ante la falta de acuerdo para el presupuesto 2026. El gobierno espera poder negociar en enero con la oposición para lograr consenso. Iniciamos en Estados Unidos. Se publica un nuevo lote de archivos sobre el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Muchos de ellos hacen referencia al presidente Donald Trump. Entre ellos destaca, por ejemplo, una carta del que fuera el médico de la selección de gimnasia olímpica, Larry Nassar, en la que se lamenta que tanto él como Epstein son perseguidos por gustarles las menores de edad. También fueron revelados registros de vuelos en los que viajaba el mandatario republicano. En respuesta, el Departamento de Justicia acusa que se trata de afirmaciones falsas y sensacionalistas. En noticias de la guerra en Ucrania, un ataque ruso que afectó a 13 regiones del país y también golpeó la capital ucraniana dejó al menos 3 personas muertas y 5 heridas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la ofensiva, que además dañó infraestructura eléctrica, demostraba que su homólogo ruso Vladimir Putin no se estaba tomando en serio las conversaciones de paz destinadas a poner fin al conflicto y que se llevaron a cabo el pasado fin de semana en Miami. Andrés Mesa Muñoz tiene todos los detalles. Un nuevo y masivo ataque de Rusia golpeó la capital de Ucrania este martes. Varios apartamentos residenciales como estos resultaron gravemente afectados. Mi mañana empezó en el refugio y luego me preparaba para ir a trabajar. Justo cuando subí al autobús, vi el dron Shahed sobrevolando mi cabeza. Voló sobre mí en la parada de autobús de Rilla. Entonces oí un fuerte crujido de madera y detonó. Unos 650 drones y 30 misiles hicieron parte de la ofensiva que golpeó a 13 regiones del país, según dijo el presidente Volodymyr Zelensky, quien agregó que esta estaba dirigida principalmente contra el sector energético e infraestructura civil. Para el mandatario ucraniano, estos hechos reflejan la falta de seriedad de su homólogo ruso sobre las conversaciones de paz. Este ataque ruso envía una señal muy clara sobre las prioridades de Rusia. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias en casa y a salvo. Un ataque perpetrado esencialmente en medio de las negociaciones para poner fin a esta guerra. Putin aún no puede aceptar que debe dejar de matar. Y eso significa que el mundo no está ejerciendo suficiente presión sobre Rusia. Ahora es el momento de responder. Rusia debe ser impulsada hacia la paz y a una seguridad garantizada. Previamente, Zelensky había advertido que Rusia podría lanzar ataques durante las vacaciones de Navidad. Eso justo días después de una nueva ronda de negociaciones en Estados Unidos destinadas a poner fin a la guerra que ya se acerca a su 4º año. La activista sueca Greta Thunberg fue detenida y luego liberada en Londres. Su arresto se produjo en medio de una manifestación en apoyo a otros activistas encarcelados del Grupo Acción Palestina. La policía de la capital británica la detuvo mientras sostenía una pancarta en la que se leía: apoyo a los presos de Palestine Action y me opongo al genocidio. Según denunció el portavoz de Defend Our Juries, fue detenida en virtud de la ley antiterrorista británica, ya que, recordemos, desde principios de junio el grupo fue añadido a la lista de organizaciones consideradas terroristas en Reino Unido tras actos de vandalismo protagonizados en instalaciones del gobierno.
En Francia, la Asamblea Nacional aprobó por una abrumadora mayoría una ley especial que le permitirá garantizar la financiación pública ante la falta de acuerdo para el presupuesto de 2026. El gobierno espera poder negociar en enero con la oposición para lograr consenso. Pero mientras tanto, según explicó el primer ministro Sébastien Lecornu, se trata de una ley que permite a la Asamblea Nacional y al Senado continuar sus trabajos el 1 de enero y protege así la capacidad de recaudar impuestos, endeudarse y operar los servicios públicos. Ahora vamos a Sudán, donde la guerra no da tregua. El primer ministro sudanés presentó un amplio plan de paz ante las Naciones Unidas, pero el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido aún no se ha adherido y los expertos afirman que es poco probable que lo hagan, ya que este exige su retirada y desarme. Mientras tanto, Estados Unidos pide una tregua humanitaria incondicional. Desde abril del 2023, la guerra ha causado decenas de miles de muertos y desplazado a millones. Aquí los detalles. Mientras el devastador conflicto de Sudán está a punto de entrar en su día número 1000, el primer ministro del país presentó su hoja de ruta para la paz ante las Naciones Unidas. Sudán no busca ni impunidad ni una guerra interminable. Busca una paz justa, anclada en la ley y salvaguardada por la comunidad internacional. Usted es una comunidad internacional. El plan de Idris pide un alto el fuego supervisado por Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga Árabe. Este exige que las fuerzas paramilitares se retiren de las zonas que ocupan en el oeste y el sur del país, que se desarmen y se trasladen a campamentos supervisados. El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 entre el ejército y las RSF o Fuerzas de Apoyo Rápido. Expertos de la región dicen que es poco probable que este grupo se adhiera a esta propuesta, ya que implicaría renunciar a su poder militar. La administración Trump ha pedido una tregua humanitaria inmediata sin condiciones, mientras que representantes de las Naciones Unidas criticaron a los países que suministran armas a las partes en conflicto y acusaron a la comunidad internacional de ignorar la guerra. Cada día intentamos mantener a Sudán en las noticias. ¿Por qué se descuida? Creo que si el secretario general estuviera aquí, probablemente diría que hay presuntamente un elemento de racismo, ¿no? Que la gente no presta tanta atención a las crisis en los medios globales, a las crisis en África como a las de otras partes del mundo. Según estimaciones de Naciones Unidas, la guerra ha matado a más de 40,000 personas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. El conflicto ha creado la peor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de desplazados. En más información, el gobierno sirio y las fuerzas kurdas acordaron desescalar la violencia después de los enfrentamientos de lunes en Alepo, en el norte de Siria. Al menos 2 personas murieron y más de una decena resultaron heridas. Esto ocurre mientras ambas partes se disponen a implementar un acuerdo que integraría a las fuerzas kurdas en el nuevo gobierno. Ampliamos a continuación. En este hospital del centro de Alepo, los heridos llegan en masa. El lunes estallaron enfrentamientos mortales en los barrios de Sheikh Maksoud y Ashrafi entre combatientes kurdos y fuerzas de seguridad sirias. Cada bando culpa al otro de la violencia. Nos dirigimos al lugar del atentado, vimos a 2 chicas heridas. Fui con mis compañeros a ayudarlas. Un francotirador de las fuerzas democráticas sirias nos disparó directamente. Resulté herido en el cuello y mi compañero recibió varios fragmentos en la espalda. Aunque Alepo está ahora bajo el control del nuevo gobierno sirio, algunos barrios de las afueras de la ciudad aún están en manos de unidades kurdas vinculadas a las Fuerzas Democráticas Sirias, o FDS. Con decenas de miles de combatientes, estas fuerzas también controlan gran parte del noreste de Siria. Se suponía que estas fuerzas armadas se integrarían al ejército sirio el 31 de diciembre, pero las negociaciones están estancadas. Creo que la situación sobre el terreno es frágil en cuanto a la dinámica intercomunitaria, pero es importante que se silencien las armas y que continúen los debates en beneficio de todos los sirios, independientemente de su religión o etnia. El estallido de combate se produce tras la visita de una delegación turca a Damasco el lunes. Entre otros temas, trataron la integración de las FDS en el nuevo ejército sirio. Ankara considera a las FDS un grupo terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lideró una insurgencia armada en Turquía durante décadas.
Continuamos en Estados Unidos. Después de anunciar la construcción de grandes buques de guerra con su nombre, en la rueda de prensa que convocó este lunes en Miami, Donald Trump afirmó que sería inteligente que Nicolás Maduro abandonara el poder y que Estados Unidos se va a quedar con el petróleo incautado. En respuesta a las crecientes amenazas a Venezuela, el Kremlin ha compartido su preocupación a la Casa Blanca. Veamos. Estados Unidos redobla el pulso contra Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó a la prensa su intención de conservar o vender el petróleo incautado a buques venezolanos en aguas internacionales, luego de que la Casa Blanca sancionó los barcos de este tipo que salgan de las costas del país sudamericano, en un nuevo intento de presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Quizás lo vendamos, quizás lo conservemos, quizás lo usemos para las reservas estratégicas. También conservaremos los barcos. En Caracas, personas se manifestaron en apoyo al gobierno de Maduro y en contra de la confiscación de los buques por parte de la Casa Blanca, una medida que, de sostenerse, presionará la ya afectada economía venezolana, que tiene al petróleo como uno de sus pilares. En paralelo, el Parlamento venezolano aprobó en primera instancia una ley que busca garantizar la navegación y el comercio de mercancías protegidas por tratados internacionales. Que cada quien atienda a su país y, de verdad, si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir, que cada quien atienda sus asuntos internos. Aquí en Venezuela los atendemos los venezolanos, porque el pueblo de Estados Unidos votó en contra de las intervenciones extranjeras, votó en contra de las guerras eternas. El pueblo de Estados Unidos votó por un nuevo Estados Unidos adaptado a la humanidad, que respete la soberanía, que no hagan más intervenciones, que no acose a ningún país y que no encamine a los países hacia una guerra. Desde el Palacio de Miraflores acusan a Donald Trump de querer aplicar un cambio de régimen en Venezuela y de querer apoderarse de los recursos energéticos de este país. En información de la región latinoamericana, en Colombia el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica en todo el país por un periodo de 30 días. El mandatario respondió así a la decisión de la oposición de bloquear la reforma tributaria con la que pretendía recaudar nuevos recursos públicos ante una situación fiscal que el mismo Ejecutivo define como grave. Con esta medida de excepción, el gobierno puede establecer nuevos impuestos o modificar los existentes. Escuchemos. En los considerando del decreto de declaratoria del estado de emergencia, el gobierno nacional argumenta, entre otras, las siguientes razones. La situación grave e inminente que enfrenta la nación, consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales. La nación enfrenta una coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente. Varios hechos sobrevinientes y concurrentes afectan de manera extraordinaria la actual situación de las finanzas de la nación. Cerramos con deportes porque continúa en Marruecos la Copa Africana de Fútbol. La de hoy es una jornada maratónica con 4 partidos. Nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo nos cuenta sobre el primer partido del día desde el estadio Al Medina de Rabat y de la entrada en Lisa de Senegal, conocida como los Leones de la Teranga. Esta jornada comenzó con el duelo entre dos fieras, la República Democrática del Congo, conocidos como los Leopardos, y los Guepardos de Benín. Victoria, 1-0 de los congoleños, en un gol que llegó bastante temprano, sobre el minuto 15. Fue Theo Bondonga, el jugador del Spartak Moscú, quien marcó este tanto. Fue un partido de muchísima fuerza física, muchísima fuerza atlética. Los benineses que tuvieron varias oportunidades de gol, pero no supieron concretarlas, y ahí fue donde justamente pecaron por esa falta de precisión. En el segundo tiempo hubo un gol que fue anulado al Congo por estar fuera de lugar, y particularidad además, en el minuto 73 el árbitro indicó a los jugadores que el VAR había dejado de funcionar justo en un momento en que había un posible penal para Benín. En todo caso, 3 puntos que les sirve enormemente a la RDC, precisamente porque van a tener también que enfrentarse en este grupo a Senegal, que es la gran favorita para llevarse esta Copa Africana de Naciones. Este equipo que ahora es dirigido por Pape Thiaw después de recibir el mando por parte de Aliou Cissé, mítico entrenador de este equipo, un equipo que combina talentos jóvenes como el de Ibrahim Mbaye, el joven de la Paris Saint-Germain, que eligió jugar para Senegal en vez de hacerlo para Francia, y también pues otros talentos ya de muchísima más experiencia, como por ejemplo Sadio Mané. En todo caso, Senegal, que parte como una de las grandes favoritas y que disputa su partido hoy ante Botsuana, este equipo que vuelve a la CAN después de 13 años de ausencia. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.